Dicen los abuelos que la colina siempre estuvo allí, mucho antes de que los hombres pintaran mapas o dieran nombre a las montañas. Se levanta silenciosa al borde del valle, cubierta de árboles inmóviles y tierra oscura. A simple vista es una loma más, pero quien se detiene en su falda nota que algo no es natural. No hay viento, no hay pájaros, no hay insectos. Solo un silencio vivo, atento, como si la tierra misma escuchara. Los habitantes del pueblo cercano nunca la señalan con el dedo ni la nombran después del anochecer. Aprendieron hace generaciones que la colina oye y recuerda. Cuentan que hace mucho tiempo un hombre joven subió en busca de una res perdida. Era fuerte y escéptico, alguien que no creía en historias de ancianos. Al caer la tarde gritó para llamar al animal, pero su voz se perdió en el aire sin regresar. Áspero de incredulidad, volvió a gritar, y nuevamente el sonido desapareció sin eco alguno. Corrió colina abajo, pálido y tembloroso, jurando que la montaña le había tragado la voz. Desde entonces se dijo que la colina era hueca por dentro y guardaba cada grito que la tocaba. Años después llegó un hombre llamado Miguel Andrade. Había oído tantos relatos que quiso comprobar la verdad con sus propios ojos. Subió con cuadernos, grabadoras y una cámara, prometiendo regresar al amanecer. Pasaron días. Luego semanas. Nunca volvió. Sus pertenencias fueron encontradas meses después, húmedas y cubiertas de tierra, como si alguien las hubiera dejado abandonadas en medio del bosque. En el cuaderno se repetía una frase escrita con tinta corrida y mano temblorosa: no responde. Con el tiempo, viajeros modernos llegaron al pueblo con aparatos, linternas y cables, buscando grabar la verdad detrás de la leyenda. Preguntaron a los pobladores, pero nadie quiso acompañarlos. Antes de irse, una puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar escapar una advertencia quebrada por el miedo: si escuchan algo, no contesten. Los exploradores sonrieron, pensando que solo eran supersticiones campesinas. Pero cuando comenzaron a ascender la colina y vieron que ni sus propios pasos sonaban, comprendieron que tal vez habían subestimado aquello que el valle nunca se atrevió a desafiar. Cuando Martín y su abuelo llegaron a la cima, encontraron lo impensable. El viejo campamento del que tanto hablaban los mayores. Las tiendas todavía estaban allí, rasgadas por el tiempo, pero intactas en su posición, como si los dueños hubieran desaparecido en medio de la noche sin llevarse nada. Los cántaros de agua seguían llenos de polvo seco. Los platos estaban servidos, como si los viajeros hubieran estado a punto de cenar y, de pronto, se levantaran sin razón. El abuelo se quitó el sombrero en señal de respeto. Aquello no era un sitio abandonado. Era un sitio detenido en el tiempo. Martín sintió el aire más liviano y pesado al mismo tiempo, como si la colina guardara su propio silencio, ajena al paso de los años. En el suelo había huellas humanas, pero se detenían abruptamente en el centro del campamento. No había sangre, no había señales de violencia. Solo ausencia. El abuelo murmuró: aquí es donde empezó todo. Y donde muchos no regresaron. Martín lo miró con el estómago revuelto. Aquella historia ya no era una leyenda para él. Era un espejo abierto al pasado, esperando respuestas. Dentro de una tienda rota, Martín encontró un cuaderno viejo, empapado de humedad y polvo. Las hojas estaban amarillentas, pero aún se podían leer algunas líneas. El diario pertenecía a Damián Pérez, uno de los exploradores desaparecidos hacía más de 70 años. Las primeras páginas eran normales. Descripciones del clima, de la fauna, de los horarios de caza. Pero a mitad del cuaderno, la letra cambiaba. Se volvía irregular, como escrita por alguien con temor o con la mano temblando. Decía: la colina nos habla por las noches. No en voz humana, sino desde el viento. Algo nos llama por nuestro nombre. Más adelante,
una línea estaba escrita con tinta corrida. Si alguien encuentra esto, no respondan cuando escuchen su nombre. Las últimas páginas estaban arrancadas, como si el autor las hubiera arrancado deprisa antes de desaparecer. El abuelo cerró el diario con solemnidad. Damián fue el último en escribir algo aquí, dijo. Nadie volvió para contarlo. Martín empezó a sentir que la colina no era solo un lugar maldito. Era un testigo que esperaba nuevas víctimas o nuevos valientes que quisieran romper el silencio. Decidieron pasar la noche allí. La luna estaba alta, tan blanca que parecía desprenderse del cielo. Encendieron una fogata pequeña y, mientras el viento silbaba entre los árboles, Martín se dio cuenta de algo. El fuego crepitaba, las ramas se rompían al pisarlas, pero ningún sonido parecía rebotar. No había eco. Ni siquiera el ensamblado natural del bosque devolvía un murmullo. Era como si todo sonido terminara preso de la tierra misma. El abuelo habló, aunque sabía que Martín ya había notado el fenómeno. Por eso la llaman la colina donde los gritos no hacen eco. Aquí los sonidos se quedan, no regresan. Martín quería creer que era una simple casualidad acústica. Pero entonces, mientras tomaban café caliente al lado de la fogata, escucharon algo más. Un susurro. Lejano, apenas audible. Pero inconfundible. ¿Martín? El joven casi soltó la taza. El abuelo se quedó helado. Ese susurro venía del bosque. Y llevaba su nombre. Martín no respondió. Recordó lo que decía el diario. No responder cuando el bosque te llama. La noche se volvió eterna. A la madrugada, cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris, el abuelo despertó de golpe. Había escuchado pasos alrededor del campamento. Martín también había pasado la noche prácticamente sin dormir. En el silencio más absoluto, escucharon hojas secas moviéndose. Pero no se veía a nadie. Entonces el abuelo contó una historia que nunca antes había revelado. Cuando era adolescente, como Martín ahora, había subido con otros 2 amigos. Uno de ellos, Rodrigo, escuchó que alguien lo llamaba desde el bosque. Respondió. Ese fue su error. Rodrigo se adentró entre los árboles y nunca volvió a salir. Solo escucharon su voz un par de veces más, llamando a lo lejos, como si estuviera atrapado en algún lugar más profundo que la misma tierra. El abuelo miró la colina con ojos cansados. Por eso te traje, confesó finalmente. Ya estoy viejo, Martín. No quiero morir sin saber que se llevó a Rodrigo, a Damián y a los demás. Martín lo entendió. Aquella no era solo una exploración. Era un cierre. Una deuda con el pasado. Una leyenda esperando a ser resuelta. El viento cambió. Se volvió frío, afilado, como si soplara desde una garganta profunda. Y entonces ocurrió. Las voces regresaron. Esta vez no una, sino varias. Una mezcla de susurros, llantos y gritos que parecían hablar desde una distancia inmedible, atrapados en el aire. Martín sintió la piel erizarse. El abuelo se puso de pie. Las voces no tenían eco. No viajaban. Solo existían, suspendidas en la colina. Y entre ellas, Martín reconoció una que le heló la sangre. Helio. Helio, ¿por qué no respondes? Era el nombre del abuelo. Una voz joven. Una voz que llamaba desde otra época. El abuelo respiró hondo. Rodrigo, susurró con dolor. Martín entendió entonces que las voces pertenecían a quienes habían desaparecido. A quienes habían respondido. Y ahora estaban perdidos, atrapados en un rincón del mundo donde los sonidos no regresaban jamás. El abuelo, con lágrimas en los ojos,
Apretó los puños. No te preocupes, amigo. Esta vez no vinimos a caer en la trampa. Venimos a sacarte. La colina parecía respirar, como si hubiera despertado al escuchar esas palabras. Martín y el abuelo, con el primer rayo de luz, comenzaron a explorar los alrededores del campamento otra vez. El abuelo buscaba algo, aunque no lo dijo de inmediato. Al poco tiempo, encontraron un sendero casi oculto entre hierbas largas y musgo. No aparecía en mapas actuales ni antiguos. Era como si la colina misma lo hubiera escondido durante décadas. El abuelo se detuvo y, con voz baja, confesó: Rodrigo y yo nos separamos aquí. Él bajó por este camino cuando respondió, yo seguí recto, pero ya era tarde. Martín observó el sendero con un nudo en la garganta. No parecía camino hecho por humanos. Las piedras estaban acomodadas en formas semicirculares, como marcando una ruta ritual. A medida que bajaban, el silencio se volvía más espeso. Ni un pájaro cantaba. Ni una hoja reaccionaba al viento. Martín comprendió que ese camino no era para cualquiera. Era un sendero que solo se abría para aquellos que buscaban algo, o estaban siendo guiados. Abuelo, dijo Martín, ¿y si este camino nunca quiso ser encontrado? El hombre respondió sin dejar de caminar. Las leyendas nunca se abren solas. Alguien siempre las despierta. Y ayer, la despertamos nosotros. La colina dejaba de ser paisaje. Era un guardián. Uno que recién estaba mostrando su primera puerta. Al avanzar, el sendero terminó en un pequeño círculo de piedras negras, desgastadas, como altar antiguo. Martín tocó una de ellas y sintió algo estremecedor. Una leve vibración, como si la piedra respirara. El abuelo también escuchó algo. Un murmullo bajo, casi inaudible, pero constante. No eran voces humanas. Parecía un lamento petrificado, atrapado en las rocas por quién sabe cuántos años. El abuelo explicó. Antes de que llegaran los primeros colonos, estas tierras pertenecían a una cultura que se perdió. No sabemos su nombre, pero sí sabemos esto, no solo enterraban muertos, también enterraban sonidos. Martín abrió los ojos sorprendido. ¿Eso es posible? La gente del pasado creía que las voces, los lamentos y los juramentos podían ligarse a objetos. Estas piedras fueron testigos, y ahora son prisión. Un viento gélido pasó entre los dos, y las piedras empezaron a vibrar más fuerte. Y entonces, por primera vez, los escucharon con claridad. No respondas. No bajes. Regresen antes de que sea tarde. El abuelo se persignó. La colina no estaba jugando. Estaba advirtiendo. Pero ya era tarde para detenerse. Tras el altar, el terreno se hundía ligeramente y revelaba un pozo de boca ancha, construido con los mismos bloques negros. No olía a humedad. Olía a vacío. Era tan profundo que ni siquiera una nueva piedra arrojada hizo sonido de caída. Era como si el fondo engullera todo sonido. El abuelo se acercó al borde con manos temblorosas. Aquí escuché por última vez la voz de Rodrigo, dijo. Gritaba mi nombre desde dentro, pero no había forma de entrar. Martín imaginó al muchacho, atrapado en algún punto del silencio eterno. Entonces, del pozo, surgió un susurro. Pero no llamaba al abuelo. Martín, ayúdanos. El joven sintió una punzada en el pecho. Era imposible no sentir compasión. Siguen ahí, dijo Martín con horror. No han dejado de hablar en todos estos años. El abuelo cerró los ojos. Quienes responden quedan presos, quizá no del pozo, sino del eco que jamás vuelve. Martín pensó en algo más temible aún.
Si alguien quedaba atrapado en ese destino, ¿por cuánto tiempo? ¿Una vida? ¿Una eternidad? El pozo parecía respirar lentamente. Esperando. El abuelo tomó una decisión. Sacó de su mochila un pequeño objeto envuelto en tela. Una peinilla de madera desgastada. Esta era de Rodrigo, explicó. La encontramos cuando desapareció, tirada en la entrada del sendero. Nunca supe si debía guardarla o devolverla. Martín entendió su plan. El abuelo se acercó al borde del pozo y habló con voz firme. Amigo mío, si aún estás ahí, escucha esto. Pero su voz tampoco tuvo eco. No regresó. Fue tragada por la colina como todo lo demás. Fue entonces cuando la tierra tembló ligeramente. Del pozo emergieron voces superpuestas, todas hablando al mismo tiempo, como una multitud rota. No debieron volver. Este lugar no debe despertar. Nos condenaron para siempre. Martín retrocedió, pero el abuelo no se movió. Al contrario, se acercó más. Por primera vez, la colina respondió con sonido propio. Un grito profundo, como el eco retenido de miles de voces. Pero no se expandió. No se repitió. Murió allí mismo. Martín sintió lágrimas en los ojos. Esto era más que una leyenda. Era una herida abierta del tiempo. El abuelo sabía que no podían cerrar la herida por completo. Pero sí podían sellar su propia parte en la historia. Sacó una daga pequeña, la misma que su abuelo había utilizado cuando escapó del lugar hace décadas. Se hizo un corte leve en la palma y dejó caer 3 gotas de sangre sobre la piedra central. Martín lo miró sorprendido. ¿Qué haces, abuelo? Ofreciendo lo que siempre debimos traer, respondió, presencia, respeto y despedida. Martín lo imitó, aunque con miedo. Su sangre cayó sobre la piedra, y el murmullo que salía del suelo se volvió más tenue, como si el bosque exhalara después de siglos de tensión. El abuelo habló con voz firme. Rodrigo, Damián, todos los que respondieron, no los olvidamos. No los abandonamos. Queden en paz. El viento sopló. Esta vez sí se escuchó eco. Por primera vez desde que llegaron, el eco regresó. Martín abrió los ojos maravillado. ¿Significa que los liberamos? El abuelo negó suavemente. Significa que ya no estamos en deuda con la colina. Otros tendrán su oportunidad. Pero al menos, no se irán sin que el mundo sepa la verdad. Martín y el abuelo comenzaron el regreso. La leyenda ya no era mito. Era memoria viva. Y ahora ellos eran parte de ella.